Mientras la administración Trump sigue intentando sacar partido de este memorando de entendimiento y avanzar con algunos de los acuerdos, tuvimos algunos contratiempos al comienzo de las conversaciones de ayer, pero al menos lograron convertirlo en algo relativamente productivo. La diplomacia lleva tiempo, no se consigue todo en un solo día, pero al menos hubo avances. Las líneas de comunicación siguen abiertas, aunque tenemos algunos problemas con lo que dijo después la parte estadounidense y lo que dijo la parte iraní. En un momento hablaremos más de eso, pero antes hay algo que tengo que mostrarte ahora mismo. Uno de los mayores problemas que tenemos para resolver estas cosas es que no hay otra forma de decirlo. Mentes retorcidas en parte de la gente de Occidente que son incapaces de ver la realidad tal cual es. Algo que resulta totalmente evidente, sobre todo cuando ya se ha demostrado que es cierto. Y hoy vamos a hablar con alguien, y me alegra mucho tenerlo de nuevo con nosotros, Joe Kent, que por supuesto dimitió tras haber sido director del Centro Nacional de Contraterrorismo. Y corrígeme si me equivoco, Joe, veterano de combate en 11 misiones, ¿verdad? Así es. Eso es algo importante. Sus opiniones tienen mucho peso porque tiene experiencia real, tanto dentro del gobierno como en el campo de combate. Así que te agradecemos mucho que estés aquí. Bienvenido de nuevo, Joe. Siempre es un placer estar contigo, tío. Gracias por invitarme. Mira, voy a ir directo al grano, porque oye, ayer en el Wall Street Journal, y acabo de verlo, mi mujer me lo pasó porque de alguna forma se me había escapado, pero estamos hablando de un ex vicepresidente, un tipo, déjame insistir en esto, que estuvo a un solo paso de ser el comandante en jefe, el presidente de los Estados Unidos, y dijo, esto fue ayer. No hace un año, no hace 4 meses, ayer, escribió, lo ves en el título, la victoria sobre Irán aún es posible, mientras estamos en pleno intento de negociar el fin de esta guerra, de sacarla de la mesa. Él escribe, el régimen iraní está contra las cuerdas. Sus capacidades militares se han visto gravemente mermadas. Sus grupos terroristas aliados se han debilitado. Su economía sigue bajo una fuerte presión. Por primera vez en muchos años, el impulso está del lado de Estados Unidos y de nuestro aliado Israel. Vaya, solo esa frase ya merece un comentario aparte. Recordemos que nuestros valientes hombres y mujeres uniformados, en coordinación con nuestros aliados israelíes, lograron la superioridad aérea sobre Irán. Y aún así, el memorando de entendimiento no aprovecha esa oportunidad. De verdad, tengo que preguntar, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Qué opinas de esta declaración de ese titular de ayer? Bueno, a ver, los neoconservadores si algo tienen es que son incombustibles. Nunca actualizan nada de lo que dicen. Siento que este artículo de opinión podría haberse escrito hace 20 años. La gente hacía exactamente el mismo argumento hace 20 años. Decían, oye, mira, hemos invadido estos 2 países que rodean Irán, los tenemos contra las cuerdas y cosas así. Pero al final son los mismos viejos argumentos de siempre, ya muy gastados. No hay información nueva ni pensamiento crítico ahí. La pregunta que yo le haría al vicepresidente o al ex vicepresidente sería, usted dice que la victoria está al alcance. Por favor, defíname qué significa exactamente victoria. Adelante. A ver, si puedes definir cómo sería una victoria en Irán y cómo piensas lograrla usando el ejército y la fuerza, te escucho con atención. Me encantaría oír ese plan, porque creo que el presidente dijo exactamente lo mismo y hasta le dio a los militares tiempo y margen para poner a prueba esa teoría, y no fueron capaces de demostrársela. Y por eso ahora estamos en la mesa de negociación. Así que no entiendo por qué alguien le dedicaría ni un minuto a Mike Pence. Pero sí creo que es importante señalar que todavía hay neoconservadores con cargos muy destacados en algunas partes del gobierno, en el entorno político de Washington, que siguen repitiendo esos argumentos de hace 20 años. Son gente sinceramente ridícula. No entiendo muy bien por qué.
De repente, porque no es el único sitio donde he visto aparecer el nombre de Mike Pence últimamente. Ha estado saliendo bastante en televisión. No sé por qué de pronto a alguien le interesa su opinión, sobre todo en temas como este. Pero déjame preguntarte por ese párrafo del medio, esa frase en concreto. Por primera vez en muchos años, el impulso está del lado de Estados Unidos y de nuestro aliado Israel. A ver, hemos pasado 40 días y gastado hasta un 40 y pico % de nuestros interceptores aéreos, y ni siquiera hemos conseguido dañar la mayoría de esas fábricas de misiles que están bajo montañas de granito. ¿De qué impulso está hablando? No lo sé. Quiero decir, creo que está repitiendo los mismos argumentos que le pasan, ya sabes, desde el FDD, o quizá desde Fox News, o directamente desde Israel, porque eso del impulso está de nuestro lado no tiene sentido. Solo repite esa frase y parece que no se puede cuestionar ni decirle, ¿a qué te refieres, hermano? ¿Qué impulso? No sé de qué está hablando. Si el presidente pudiera mantener abierto el estrecho de Hormuz durante un tiempo significativo, si pudiera, ya sabes, eliminar a cierto líder militar o político, entonces todas esas cosas habrían funcionado. Estaríamos en camino hacia la victoria. Así que todo esto es absurdo. No deberíamos hacer caso a gente. No deberían hacerlo, y aún así supongo que algunos lo hacen porque todavía no lo entienden. Pero me da la impresión, y me gustaría saber también tu opinión, que, con un poco de sentido común, y hablo desde el punto de vista del espectador, la gente que lee el Wall Street Journal, que ve Fox News, o que simplemente mira sus redes sociales o programas como este, se da cuenta de que nosotros, como acabas de decir muy bien hace un momento, intentamos demostrar ese punto. Intentamos confirmar la idea, esperamos confirmar ese momento forthandio. Y no ha sido ningún secreto. Incluso el Wall Street Journal ha publicado informes sobre por qué no pudimos penetrar esas fábricas en las montañas, por qué los misiles siguen lanzándose, el hecho de que la mayoría fueron recuperados durante el alto el fuego después de los 40 días y que no podemos destruirlos. Y aún así, siguen creyendo en todo eso. Parece que cada vez más gente va a reaccionar como tú y yo diciendo, ¿de qué estás hablando? Eso no tiene nada que ver con la realidad. Estás perdiendo credibilidad. ¿Crees que está ocurriendo? ¿O seguirán aferrándose a ese mito? La verdad, creo que están perdiendo credibilidad a toda velocidad. Es una pena que hayamos tenido que pasar por esta última etapa solo para demostrar que estos tipos, que llevaban más de 20 años equivocados, lo estaban otra vez, pero esta vez con consecuencias más graves. Ahora bien, el cambio en la opinión pública, sobre todo entre la gente que no sigue la política exterior ni Oriente Medio como lo hacemos nosotros, o como lo hacen muchos de tus espectadores. Si miras las encuestas, la gente está harta de escuchar estas tonterías. Ven cómo sube el precio de la gasolina, y eso se refleja en los sondeos, y el presidente lo nota. Creo que gran parte de la frustración del presidente ahora mismo viene de que volvió a darles otra oportunidad, una más, incluso en contra de su propio instinto. Y sinceramente, en la última semana más o menos, su tono ha cambiado de forma drástica. Solo estoy especulando, pero creo que gran parte de eso se debe a que por fin levantó un poco la cabeza de su trinchera y pensó, un momento, ¿cuáles han sido realmente mis resultados? Mi coalición política está hecha un desastre ahora mismo, al menos está rota, quizás se pueda reparar. Pero también está la crisis del gas, el impacto en las reservas estratégicas de petróleo, lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Y creo que se dijo, espera, ¿para qué sirve todo esto? No puedo salir de esta peleando ni forzando las cosas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Así que creo que gran parte de esa frustración se refleja tanto en el presidente como en las encuestas públicas. Y pienso que gente como Mike Pence y todos esos comentaristas van a tener que cambiar de tono si quieren seguir siendo relevantes. Si no, simplemente se irán desvaneciendo.
O eso espero. Quizá esté siendo demasiado optimista. Sí, bueno, la esperanza es que como el presidente Trump les hizo caso en la primera ocasión, quizá nos metimos en un buen lío. Ahora, tú y yo estábamos hablando justo antes de entrar en directo, y creo que coincidimos en que hay algo de esperanza y de optimismo. El hecho de que consiguiéramos el memorando de entendimiento, por fin, un texto único acordado por ambas partes, con las firmas de todos, fue un paso importante, porque el presidente Trump tuvo que ignorar a muchos de esos tipos que llevaban tiempo pidiéndole volver a la guerra. Mark Levin, Lindsey Graham, Jack Keane, el general Kellogg, todos esos y unos cuantos más. Pero no lo hizo. Quería hacerlo, sí, pero lo firmó. Aquí es donde empezamos a encontrarnos con algunos de los retos sobre cómo vamos a poder salir de esto. Este es el lenguaje oficial del memorando de entendimiento. Si miras el primer párrafo, dice claramente que al firmar este acuerdo, las partes declaran la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el de Líbano. Y para mí, casi todo lo demás se puede negociar. Casi todo se puede ajustar. Habrá que ceder un poco por un lado y por otro, se puede encontrar un lenguaje común. Pero en este punto concreto tienes físicamente a Israel en territorio libanés, y ellos tienen una opinión muy firme al respecto. Y también tienes a Hezbollah en Líbano, que tiene una opinión igualmente firme sobre lo que debe ocurrir. Y uno de esos dos va a tener que lograrlo. Si la parte estadounidense, junto con Pakistán, Qatar e Irán, que todos han aceptado que Israel debe retirarse de ahí, o Israel, que hasta ahora se ha opuesto rotundamente. Ahora, déjame aclararlo desde el principio. Una de las razones por las que dimitiste, quizá la principal, fue porque sentías que, bueno, no quiero poner palabras en tu boca, pero creo que fue porque habíamos cedido demasiado al lado israelí, en perjuicio de nuestro propio interés nacional. ¿Es así? Sí, señora. Bien, entonces aquí tenemos a Benjamín Netanyahu, primero hablando sobre la cuestión del Líbano. Ya veo. Dije, y lo he repetido aquí hace unos minutos, que mientras necesitemos proteger a nuestra gente, permaneceremos en la zona de seguridad del sur del Líbano. Y la razón se entiende perfectamente. A ningún país se le pediría que hiciera otra cosa. No tenemos una guerra con el Líbano. Tenemos una guerra con Hezbollah, que aterroriza al Líbano y busca nuestra destrucción. Y cuando ese representante de Irán deje de ser una amenaza, cuando sea desmantelado y desarmado, entonces sí tendremos paz con el Líbano. Y espero con ganas poder firmarla. Así que básicamente está imponiendo condiciones imposibles. Dice, vale, en cuanto se desmantelen o se desarmen, nos iremos del Líbano. Pero en ese mismo discurso también dijo que igual que seguimos en Gaza, igual que seguimos en Siria, no nos vamos a ir de aquí hasta que todo esté garantizado. Es decir, nunca. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar siquiera al siguiente punto de ese memorando si ni siquiera podemos superar el primero? Sí, bueno, una parte clave para asegurarnos de que el memorando de entendimiento se mantenga, y creo que ha señalado con acierto cuál es la parte más vulnerable, porque es la que menos podemos controlar, es la inclusión del Líbano. Al igual que ocurre con el estrecho de Hormuz, creo que es importante recordar que antes de esta guerra, Irán no podía influir abiertamente en la política, ni usar a Hezbollah, al Líbano o a Gaza como moneda de cambio. Del mismo modo que no tenían cerrado el estrecho de Hormuz, ni cobraban peajes, ni decidían cuándo se abría o se cerraba. Pero debido al éxito que los iraníes han tenido en el campo de batalla, llamemos a las cosas por su nombre, ahora han podido decir, vamos a aprovechar esos avances militares y vamos a proyectar poder de forma abierta, ya no encubierta, sino abiertamente en el Líbano. Y queremos que Israel salga del Líbano. Tenemos que detener las incursiones. Así que, para poder firmar el memorando de entendimiento, creo que tuvimos que incluir eso.
Pero esta es la parte que Israel podría romper con bastante facilidad. A diferencia de reiniciar la guerra con Irán, eso les resultaría mucho más difícil, porque les cuesta proyectar poder de forma constante dentro de Irán, simplemente por la geografía. El Líbano está justo al lado, así que es muy difícil para nosotros evitar realmente que los israelíes actúen en el Líbano, y por eso vamos a tener que ser aún más firmes con ellos. Y por eso, desde el primer día, he dicho básicamente que tenemos que contener a los israelíes. Ya no se trata solo de publicar mensajes duros en redes sociales o de enviar memorandos. Vamos a tener que empezar a restringir la ayuda y decirles, mirad, esto va a empeorar mucho o va a durar más si no paráis, porque realmente tienen la capacidad de causarnos un daño serio. Y por otro lado, tampoco creo que los iraníes vayan a tener mucha paciencia con esto, porque el acuerdo del memorando de entendimiento ya es políticamente frágil dentro de Irán, sobre todo ahora que los sectores más duros están al mando. Los israelíes fueron eficaces al conseguir que nos uniéramos a ellos para eliminar al ayatolá desde el principio. Luego, los israelíes fueron y acabaron con muchos de los moderados. Así que los israelíes han montado esta trampa en la que, incluso ahora, saben que queremos un acuerdo, porque la guerra se ha vuelto políticamente insostenible aquí. Sabían que eso iba a pasar. Nos atraparon desde el principio, eliminando a los moderados. Y ahora nos toca intentar equilibrar el poder regional emergente que representa Irán. Esto va a ser muy complicado para nosotros. Por eso, de nuevo, es bueno que la vicepresidenta esté allí y que realmente haya estado negociando con ellos. Es positivo que estemos en la mesa, que haya más margen, más presencia conjunta. Pero como ha señalado, esto va a ser muy difícil. Y por eso creo que tenemos que salir con mucha fuerza desde el principio, tomando medidas reales y significativas para contener a Israel. ¿Y cómo crees? Quiero decir, tú has estado ahí arriba. Has visto por dentro cómo funciona el gobierno. Has visto los obstáculos que hay contra eso y lo difícil que resulta para cualquiera posicionarse públicamente. Desafiar, quizás sea mejor decirlo así, desafiar a Israel en algunas de estas cuestiones. Ahora, hemos visto, tú mismo lo has mencionado, algunas publicaciones en redes sociales que antes no habíamos visto, tanto del presidente como de la vicepresidenta. Así que eso podría ser una señal esperanzadora, que se estén moviendo en esa dirección. Pero, ¿cuánto más crees que haría falta para que él pase de hacer declaraciones a actuar realmente? Porque lo que acabo de mostrar de Netanyahu ocurrió después de que se hicieran esas declaraciones. Así que evidentemente no tuvo ningún efecto real sobre lo que está pasando. También podría haber mostrado esta declaración de Israel Katz, donde dijo que Israel no tiene intención de retirarse de Beaufort, que es una parte integral de la zona de seguridad en el Líbano. Y esa última parte, Israel no se retirará de la zona de seguridad en el Líbano. Y luego presumió de haber arrasado zonas residenciales con 200,000 personas, obligándolas a marcharse y diciendo que nunca podrán volver. Así que de nuevo, parece que están echando cemento y no escuchan. Por tanto, ¿qué tendría que pasar? ¿Y crees que puede pasar para que se pase de las palabras a lo que tú decías, a algún tipo de acción? Muy bien, pues suerte con eso, sin más de nuestras Hadam. Creo que si el presidente no actúa rápido, los israelíes van a hacer un buen trabajo diciendo sí a la cara. Quiero decir, hubo un artículo en The New York Times, creo que hoy mismo, donde se decía que se habían impuesto nuevas restricciones autoimpuestas a los israelíes en la zona de seguridad. A mí eso me pareció como una filtración táctica para que pareciera que sí, señor presidente, estamos colaborando, pero sin hacer realmente nada. Yo creo que tenemos que ser muy firmes y decir claramente, mire, ya hemos pasado por esto. Los israelíes ya han estropeado varios intentos de alto el fuego y ya han desafiado al presidente en varias ocasiones cuando él les dijo que no atacaran en el Líbano.
Y los israelíes lo hicieron. Así que creo que si vamos a jugar a ese juego con ellos, ya sabemos lo que van a hacer. Lo van a estropear. Por eso pienso que tenemos que salir y dejar claro al menos al gobierno del Likud que no estamos de broma, que parte de su ayuda se está restringiendo. Si siguen jugando van a tener que apañárselas solos a partir de ahora. Y eso también va a demostrar a los iraníes que hablamos en serio. Así, cuando haya una violación, porque inevitablemente, probablemente la habrá, podremos ir a los iraníes y decirles, mirad, seguimos comprometidos con el memorando de entendimiento y estamos haciendo todo lo posible, incluso restringiendo la ayuda a Israel para que lo haga cumplir. De lo contrario, los sectores más duros de Irán creo que van a decirles a los pocos moderados que quedan, a los que están negociando, oye, ¿qué estamos haciendo aquí? Tenemos la ventaja. Podemos volver a cerrar el estrecho y regresar exactamente a lo que hacíamos hace un par de meses. Eso va a poner mucha presión sobre los iraníes, y por eso necesitamos apoyar también el memorando de entendimiento. Tenemos que demostrar que realmente estamos comprometidos a contener a Israel de una forma seria. Si no lo hacemos, los israelíes no nos van a tomar en serio, y los iraníes tampoco. Y entonces volveremos al punto de partida. Sí, perdona, recuérdame, ¿qué día presentaste exactamente tu carta de dimisión? El 17 de marzo. Vale, el 17 de marzo, de acuerdo. Entonces, para este momento tú ya te habías marchado, porque esto me parece uno de los ejemplos más claros de lo que estás comentando, cuando la parte israelí intenta de forma deliberada sabotear lo que estaba haciendo el presidente Trump. Aquí está el titular del 8 de abril, perdón, del 7 de abril. Creo que ya era 8 de abril, hora local. Trump anunció un alto el fuego con Irán antes de la fecha límite de las 8 de la tarde del día siguiente. El día 8, Israel lanzó un ataque masivo, y apenas unas horas después de que Estados Unidos anunciara el alto el fuego, mataron a 182 personas en el mayor bombardeo, en unos 10 minutos o algo así. Nunca se había visto algo de esa magnitud. Y eso no fue solo como escupir en la cara, fue más bien una bofetada y un escupitajo directo al presidente Trump. Luego vimos cosas parecidas incluso aquí. Y por fin, aunque con retraso, llegamos a la firma del memorando de entendimiento. Pero, como acabas de oír de boca del propio Netanyahu, no parece que haya ningún perdón en eso. No, quiero decir, ¿por qué iban los israelíes a tomarnos en serio? Sinceramente, si ahora mismo eres Israel y tu objetivo es continuar la guerra porque quieres derrocar al régimen, decapitar al régimen, hacer que Irán caiga en una situación caótica en la que ese gobierno ya no pueda amenazarnos ni amenazar a Israel, entonces tienes que seguir adelante. Y en realidad, no tienes ningún motivo para no hacerlo. Porque, independientemente de lo que publiquemos en redes sociales o de lo que digamos a los israelíes, nunca hemos tomado ninguna medida. Así que, francamente, no creo que nos tomen en serio. La única parte positiva, diría yo, es que los israelíes entienden bastante bien la política estadounidense. Así que saben que están perdiendo la guerra de la información aquí. Así que ellos saben que, tarde o temprano, todo esto va a acabar cayéndoles encima. Pero creo que ahora mismo hay dos corrientes de pensamiento en Israel. Por un lado están Smotrich y Ben-Gvir, que dicen, vamos a por todas, sigamos adelante, que sean los estadounidenses los que nos quiten cosas, intentemos que se vean arrastrados de nuevo a la guerra, no les hagamos caso. Y luego, creo que hay gente más pragmática dentro del gobierno israelí que dice algo así como, espera un momento, hemos provocado al oso, quizá deberíamos dar un paso atrás para no perder nada. Pero no sé, sigo pensando que muchos de los más duros dentro del gobierno de Likud son ahora mismo los que llevan el volante. Déjame hacerte una pregunta, hasta dónde puedas contar por el tiempo que estuviste en el gobierno.
He notado que te centraste mucho en un tema, y es la capacidad militar de de Israel. Llevan combatiendo desde el 7 de octubre de forma muy constante, y ahora se han expandido a varios países, a veces contra los hutíes en Yemen, a veces contra Siria, obviamente ahora en Irán, y también con Hezbollah en Líbano. No pueden seguir así indefinidamente, porque su ejército nunca fue diseñado para eso. Quiero decir, funciona, claro, pero era sobre todo una fuerza de reserva, pensada para activarse y desactivarse según hiciera falta, para librar guerras cortas e intensas. Pero ahora parece que esto se está ampliando y que no tiene fin. Si consiguen lo que quieren, y el presidente Trump no pone límites aquí, ¿puede el ejército israelí mantenerse a largo plazo si logran lo que buscan? No, quiero decir, dependen de nosotros para seguir apoyándolos y mantenerlos, sobre todo cuando están constantemente a la ofensiva. La cantidad de, digamos, recursos defensivos que les estamos proporcionando para que puedan protegerse es enorme. Y ese es el problema que tienen. Si quieren seguir metidos en esas distintas guerras, básicamente, y continuar atacando, tomando más territorio y lanzando ofensivas en Líbano, Siria o Yemen de vez en cuando. Si además quieren buscar un enfrentamiento con los turcos, que parece que es lo que pretenden, ese parece ser su próximo objetivo. Entonces, tienen que mantener el apoyo de Estados Unidos. Quiero decir, es que les resulta imposible no hacerlo. Y por eso mismo creo que desde un punto de vista más estratégico, sería bueno que redujéramos de forma significativa o incluso que cortáramos por completo la ayuda que damos a Israel. Porque eso les obligaría a tener relaciones normales con sus vecinos. No podrían estar provocando conflictos con prácticamente todos ellos. Creo que son competentes y que podrían defenderse por sí mismos, proteger sus propias fronteras, pero desde luego no podrían mantener operaciones a este nivel. Sobre todo, me refiero a Irán. Ahí está la clave de todo. Tenían que involucrarnos por Irán. No había manera de que pudieran hacer ni de lejos lo que estaban haciendo. Hemos visto las capacidades de Israel dentro de Irán. Pueden hacer ataques limitados, pueden llevar a cabo asesinatos selectivos. Hicieron cosas bastante impresionantes durante la guerra de 12 días, con muchos de los activos encubiertos del Mossad que tenían allí. Pero en cuanto a poder debilitar militarmente a Irán, simplemente no pueden hacerlo sin nosotros. Ahora bien, también es discutible hasta qué punto nosotros mismos podemos debilitar militarmente a Irán en este momento. Sí, hemos confirmado tu preocupación en ese punto, porque sí, hemos perdido capacidad, sin duda, pero no hemos podido alcanzar lo que realmente importa: su marina de lanchas rápidas, que controla el estrecho de Hormuz, y esas fábricas de misiles y drones subterráneas a las que no podemos acceder. Y eso por sí solo casi hace que no importe todo lo demás que hayamos destruido. Quiero mirar algo un poco más amplio. Eso sería como el primer punto aquí. Pero lo más importante es que tanto Netanyahu como el presidente Trump han dicho, y lo han repetido una y otra vez: Irán nunca tendrá un arma nuclear. Por un lado, podría parecer que no es algo tan importante, porque Irán nunca ha dicho que quiera tener una. Siempre han dicho que no la quieren, así que pueden estar de acuerdo con eso todo el día sin ningún problema. Pero lo importante son las cosas que van asociadas a eso, sobre todo cuando tanto el presidente Trump, en ocasiones como muchos israelíes, dicen que no puede haber ningún tipo de enriquecimiento. Eso es bastante relevante. No podemos aceptar eso. Pero Gary, si puedes volver a poner la declaración del presidente, la parte en la que hablaba precisamente de ese tema del enriquecimiento. No renunciaremos a nuestro derecho al enriquecimiento, y ellos también se verán obligados a aceptarlo. Todos sabéis lo que decía el llamado presidente de Estados Unidos. Había dado un giro completo de 180 grados. Decía que Irán debía rendirse sin condiciones, que Irán no tenía derecho a hacer esto, ni derecho a hacer aquello.
It has no right to do that. Según muchos expertos iraníes con los que he podido hablar, consideran el tema del enriquecimiento como una cuestión de soberanía nacional. No tanto por una cuestión de capacidad, sino de soberanía. Dicen que no van a dejar de hacerlo, porque son firmantes del TNP, el Tratado de No Proliferación, que les autoriza hacerlo. Así que aseguran que no van a llegar a cero, que van a seguir adelante. Pero luego está Netanyahu, que parece tener una más amplia construye. Creo que el mayor logro que hemos conseguido es romper la barrera del miedo. Durante años la gente nos decía, no podéis atacar el territorio de Irán. Sí, podéis hacer operaciones del Mossad, y de hecho hicimos bastantes. Yo autoricé muchas, pero no podéis enviar a nuestro ejército a Irán. Pues bien, eso lo hemos cambiado. El pueblo de Israel está mostrando al mundo cómo debe comportarse una nación cuando se enfrenta a una amenaza existencial. Mirar el peligro sin pestañear, reflexionar con calma sobre lo que hay que hacer y lo que se puede hacer, y estar preparado para entrar en combate en el momento adecuado. Y entonces terminó sus palabras. Estas son las últimas palabras públicas de la vida de mi padre. Esto me lleva a una convicción absoluta, dijo, de que nuestro pueblo logrará hacer retroceder este peligro para nuestra existencia. Y ahora os digo lo mismo que dije en la tumba de mi hermano hace solo unas horas. Dije, pase lo que pase en las negociaciones, con acuerdo o sin acuerdo, os prometo que Irán, mientras yo sea primer ministro, nunca tendrá un arma nuclear. Vale, ayúdame a interpretar eso desde tu punto de vista, porque Irán siempre ha dicho, al menos desde 2003, que no quiere un arma nuclear. Nuestra inteligencia, que tú conoces mejor que casi nadie, ha confirmado que no tienen un programa de armas nucleares. No han decidido empezar uno. Sí, tienen la capacidad, pero no han tomado la decisión. Por lo tanto, en teoría, ya debería estar todo bien, porque no quieren un arma. Están dispuestos a decir otra vez que no van a tener una. Pero ese matiz que añadió justo al final, con o sin acuerdo, no van a tener un arma nuclear. ¿Cómo lo interpretas tú? Básicamente, él cree que pueden hacer en esencia lo que quieran hacer. Ahora bien, su tarea implícita, por usar un término militar, él dice que quiere hacerlo. ¿Cuál es la tarea implícita? La tarea implícita es que necesita conseguir que Estados Unidos acepte continuar con esta guerra. Porque una vez más, la capacidad militar de Israel simplemente no es suficiente frente a Irán. Pero el hecho de que siga mencionando las armas nucleares me hace pensar que saben que este asunto del enriquecimiento de uranio nunca podrá resolverse de verdad, a menos que se controle todo el país. Es algo que tenemos que seguir persiguiendo y que siempre servirá para justificar más conflicto. Así que incluso si firmamos el memorando de entendimiento, va a ser muy fácil para Israel volver y decir, bueno, señor presidente, cumplieron durante un tiempo, pero tenemos información de inteligencia que indica que están enriqueciendo hasta el 95% o hasta el porcentaje que sea. Y eso significa que están a pocas semanas de tener un arma nuclear. Quiero decir, este es su manual de siempre, y por muy tópico que suene, les ha funcionado en el pasado. Y el propio presidente Trump sigue diciendo que Irán no puede tener un arma nuclear. Pero los israelíes fueron muy hábiles a la hora de mover esa línea roja. Y hablé un poco de eso en mi carta de dimisión contigo anteriormente. Los iraníes estuvieron de acuerdo. El presidente Trump también estuvo de acuerdo. Nada de armas nucleares. Luego estaban negociando el tema del enriquecimiento. Los israelíes intervinieron y fueron muy eficaces, sobre todo después de Midnight Hammer y febrero, para convencer al presidente Trump de que cualquier tipo de enriquecimiento que tuviera Irán acabaría produciendo un arma nuclear. Y por eso ves aquí esta obsesión con, digamos, el polvo nuclear que está enterrado bajo los sitios nucleares, porque todavía tienen cierto nivel de enriquecimiento.
Así que va a ser un tira y afloja, pero creo que Bibi está haciendo un trabajo bastante decente al marcar el relato y mantenerlo vivo. La idea de que si Irán tiene algo que pueda producir un arma nuclear, eso serviría como justificación, de una forma u otra, para volver a involucrarnos en la guerra. Sabiendo que la píldora venenosa para los iraníes sería renunciar a todo su enriquecimiento. Así que puede que ese sea el punto que acabe tumbando el memorando de entendimiento, porque no van a renunciar a su enriquecimiento si consiguen convencer a Trump de mover otra vez la línea roja. Espero que no lo haga. Espero que se dé cuenta de que eso fue una trampa. O bien, se usará como excusa para volver y decir, siguen enriqueciendo, tenemos que volver a entrar. Sí, y como decías, ya ha funcionado antes. Y Netanyahu, la primera vez que lo vi, fue en 1985, cuando hablaba de que Irán estaba a punto de tener un arma nuclear, y todas esas veces en la Asamblea General de la ONU y todo eso. Está completamente obsesionado con ese tema. Es persistente. Mientras siga en el cargo, no me lo imagino cediendo en eso. Y mencionabas que podría ser la colina en la que está dispuesto a morir. Quiero decir, ni siquiera Alec Mopas Trimble Small Talonse, sobre el día 11. Así que hay un par de temas por los que podrían pelear hasta el final con este memorando de entendimiento. Una de las razones por las que no necesitamos que eso ocurra y por las que sí necesitamos que el memorando funcione es por el estrecho de Hormuz y por el petróleo, el gas, los fertilizantes, el helio y todo lo demás que no está saliendo de allí. Hoy ha empezado a salir un poco, pero sigue siendo una cantidad muy pequeña. Ahora bien, una de las cosas de las que habló ayer el vicepresidente Vance fue que el presidente Trump se pasó de la raya y exageró al decir que el petróleo está saliendo a borbotones de Oriente Medio y que por tanto todo va a ir bien. Pero tengo aquí una especie de fragmento combinado. Esto es lo que J.D. Vance está diciendo sobre el estrecho de Hormuz, y después escucharemos lo que comenta un experto en petróleo al respecto. Queríamos crear un mecanismo para mantener abierto el estrecho de Hormuz, y está abierto. Hemos visto, por supuesto, que los precios del gas y del petróleo han bajado. Millones y millones de barriles de crudo y de gas natural están pasando por el estrecho de Hormuz cuando antes no lo hacían. Hay un grupo que dice, bueno, no es para tanto, las cosas van a volver a la normalidad. Hemos firmado este memorando de entendimiento. Realmente no necesitábamos tanto petróleo. La demanda ha bajado. Yo estoy en el grupo que cree que estamos caminando dormidos hacia un precipicio. Y cada día que los flujos están seriamente limitados, ya sabes, si pasan 5 barcos en lugar de 2, eso no es gran cosa cuando hablamos del volumen total de energía que solía atravesar el estrecho. Creo que esto va a estallar muy pronto, en las próximas semanas, quizá en un mes, dentro del mundo de la energía. Y vamos a notar las consecuencias cuando simplemente no tengamos los productos ni las fuentes de energía que necesitamos disponibles a los precios que vemos o que nos dicen que deberían ser. Y bueno, ya sabes, el vicepresidente Vance y el presidente Trump estaban hablando de cómo, ya sabes, el precio del petróleo había bajado y por eso el precio de la gasolina también está bajando. Esas son cosas que dependen del mercado y ese mecanismo funciona. Ha funcionado incluso durante todo este tiempo. Ahora bien, eso tiene fecha de caducidad, porque si físicamente no hay suficiente suministro, y el presidente Trump lo mencionó cuando habló de ese memorando de entendimiento, dijo que estábamos a 4 semanas de quedarnos sin reservas estratégicas de petróleo. Pues bien, eso sigue siendo así, incluso con el pequeño flujo que tenemos ahora. Si no se llega a un acuerdo sobre esos 2 puntos que acabas de mencionar, Joe, podríamos volver a una situación en la que incluso ese pequeño flujo se corte del todo y seguiríamos con el mismo problema. ¿Tú cómo lo ves? Ese es el problema.
Y creo que eso es lo que ha hecho que el presidente Trump cambie de postura. Quiero decir, al fin y al cabo es un hombre de negocios, un tipo de números, entiende la economía, y de hecho dijo muchas de estas cosas en voz alta en el G7 cuando estaba frustrado. Dijo muchas cosas mostrando su frustración con los israelíes, pero también señaló con claridad las reservas estratégicas de petróleo, no solo las nuestras, sino las de muchos países importantes del mundo. Independientemente de la teoría en la que uno crea, la cuestión de fondo es que los estrechos tienen que mantenerse abiertos. ¿Qué tan grave va a ser la crisis? ¿Y reabrirlos resolvería el problema? Eso se lo dejo a los expertos en energía y petróleo para que lo discutan. Pero creo que todos coinciden en que los estrechos deben permanecer abiertos. De lo contrario, va a haber una gran recesión económica, y eso sería un desastre para todo el país y para todo el mundo. Así que creo que aquí no podemos dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Tenemos que centrarnos en lo esencial. Y lo esencial es abrir el estrecho de Hormuz y asegurarnos de que la guerra no se reanude ni se extienda. Por eso, cuando toda la gente pro-Israel, e incluso algunos a los que aprecio, dicen, ¿pero por qué no dejamos que Israel acabe con Hezbollah? Yo pienso, vale, mira, no me gusta Hezbollah, pero si una guerra con Hezbollah va a poner en riesgo el estrecho de Hormuz, eso afecta a nuestra economía, a cada estadounidense y también a la economía mundial. Así que sí, podemos decirles a los israelíes, parad por ahora. Dejadlo ya. No podéis ir a por Hezbollah. Y si rompéis todo este acuerdo, eso va a afectar al estrecho de Hormuz. Así que, una vez más, aquí es donde tenemos que contener a los israelíes y decirles, mirad, nadie está diciendo que no podáis defenderos. Pero cuando hacéis una incursión y hay tropas israelíes dentro del Líbano porque queréis ocupar más territorio, o aprovechar este momento para intentar eliminar a todos los miembros de Hezbollah de la faz de la tierra, estáis interfiriendo con la economía global. Y no podemos permitir que un país tan pequeño haga eso. Es una auténtica locura. Así que, de nuevo, si el presidente consigue centrarse en lo esencial y se enfoca únicamente en la parte económica, asegurando que el estrecho siga abierto, creo que podemos salir adelante con éxito. Mira, los iraníes lo saben, y creo que en cierto modo van a hacernos jugar según sus reglas en ese tema. Nosotros seguimos teniendo mucho poder, y ellos también. Pero creo que los iraníes son conscientes de que han mostrado su fuerza de una manera que quizá ni ellos mismos sabían que podían hacerlo antes, con el control del estrecho de Hormuz. Así que en muchos sentidos, ahora están más al mando que nunca. Y creo que tenemos que reconocerlo. No se puede cambiar la geografía. Los iraníes controlan esa zona. Van a ser un actor clave en la región. Aceptemos el mundo tal como es y hagamos lo que podamos para obtener lo que necesitamos de allí, que si limitamos nuestra implicación es muy poco. Básicamente, mantener abierto el estrecho. Déjame hacerte una pregunta. Gran parte de la atención se ha centrado, ya sabes, en las medidas más directas, en el daño a nuestra economía y todo eso. Pero por el lado iraní, el bloqueo de Estados Unidos también está causando mucho daño allí. ¿Sigue teniendo Estados Unidos algún tipo de influencia que pueda usar para que Irán avance en otros asuntos? No sé cuáles son las líneas rojas, pero ¿cómo podemos usar esa influencia de forma constructiva en las negociaciones para superar esos dos obstáculos? Creo que el incentivo de aliviar las sanciones para que los iraníes puedan empezar a vender gran parte de su petróleo en el mercado sin tener que recurrir a todos esos rodeos para eludir las sanciones me parece más eficaz que el bloqueo militar. Porque sinceramente, no creo que el bloqueo militar sea sostenible para nosotros a largo plazo. Además, nos obliga a concentrar muchos recursos en una zona muy limitada. Y eso deja muchos de nuestros activos al alcance de los iraníes. Así que, si hablamos de costes y riesgos frente a lo que realmente obtenemos,
Creo que el beneficio es bastante pequeño comparado con lo que lograríamos si simplemente levantáramos el bloqueo, retiráramos buena parte de nuestras tropas y de nuestros objetivos de esa región, y dijéramos a Irán, de acuerdo, Irán, si queréis un alivio de las sanciones, abrid el estrecho de Hormuz. Y si nos preocupa el tema de los peajes, creo que deberíamos dejar claro una vez más que no vamos a levantar cierta cantidad de sanciones si siguen cobrando esos peajes. Queremos que el estrecho de Hormuz esté abierto. Queremos que el comercio fluya libremente. Y para que vosotros podáis participar en eso, necesitáis un alivio de las sanciones. Así que creo que la zanahoria del alivio de sanciones y el palo, hasta cierto punto, son mucho más poderosos que cualquier cosa que podamos hacer militarmente. Porque sobre todo si no pueden atacar a nuestras fuerzas y no tienen un motivo que lo justifique. Es decir, de alguna manera les damos una razón para mostrar cierta agresividad en el estrecho de Hormuz, cuando nuestras bases y nuestro bloqueo están allí. Creo que deberíamos quitarles las ventajas y la capacidad de presión que tienen los iraníes y decirles algo así como, vale, ahora la pelota está en vuestro tejado. Podéis demostrar que vais a ser un miembro responsable de la comunidad internacional. Y si lo hacéis y mantenéis el estrecho abierto, entonces, oye, alivio de sanciones y esperamos que hagáis buenos negocios para todos. Y que eso marque el comienzo de una nueva era de paz. Y quiero fijarme en otro tema aquí. Esto es algo que el vicepresidente Vance comentó después de la primera ronda de negociaciones, y tiene que ver con la cuestión de los activos congelados. La parte iraní dijo que por falta de confianza sería necesario un alivio de las sanciones, es decir, levantar el bloqueo y suavizar las sanciones. Y al parecer, eso ya ha ocurrido, porque el Departamento del Tesoro, según parece, ha dado instrucciones para levantar parte de esas sanciones. Al parecer, el bloqueo ahora permite que los barcos pasen. Pero luego está ese asunto complicado del dinero por adelantado. El presidente Trump ha dicho varias veces que no iba a hacerlo en absoluto. La parte iraní, en cambio, ha dicho que tiene que hacerse por adelantado, porque ya no confían en nosotros. Si ya hemos hecho todo lo demás hasta ahora, ¿haremos también eso? Pues bien, el vicepresidente Vance dijo esto sobre activos congelados, que quizás sea una advertencia. Queríamos asegurarnos de establecer un proceso en el que, si alguna vez se descongelan los activos iraníes, podamos garantizar que ese dinero se destine a ayudar al pueblo de Irán y no a financiar el terrorismo. Así que Jared Kushner propuso una solución muy interesante junto con los cataríes. Básicamente, si en algún momento se liberan activos iraníes congelados, nosotros tenemos que aprobar ese proceso, los cataríes también, y el dinero se usaría para comprar soja, maíz y trigo estadounidenses, en beneficio del pueblo iraní. Y lo que Jared, los cataríes y todo el equipo lograron es para mí un acuerdo típico de Trump. Si los activos iraníes se descongelan, servirán para enriquecer a los agricultores estadounidenses y alimentar al pueblo iraní. Es un acuerdo muy bueno y muy característico de Trump. Creo que Gary encontró algunos titulares donde el senador iraní dice algo así como, ¿de qué está hablando? Nosotros no dijimos nada sobre aceptar que Estados Unidos decida cómo se usa el dinero. ¿Crees que eso podría ser simplemente una herramienta para influir en la opinión pública en Estados Unidos? Algo como decir, vale, vamos a liberar el dinero por adelantado, pero solo para comprar comida a Estados Unidos, y si lo hacen, todo irá bien. Pero en realidad, no debemos decirles cómo van a gastar ese dinero de todos modos. ¿Qué opinas de eso? Tell them how they're going to spend the money anyway. What do you think of that? Sí, quiero decir, creo que el vicepresidente está haciendo todo lo posible para que esto funcione y le reconozco el mérito por ello, de verdad. Así que espero que lo que dice sea cierto o al menos esté cerca de la realidad. Otro problema, que también está en el memorando de entendimiento y en el que podríamos quedar atascados, es el tema de descongelar activos de cualquier manera o forma, porque el dinero es fungible.
Y va a ser muy fácil para quienes quieren empujarnos de nuevo al conflicto decir que ese dinero va a financiar a los grupos interpuestos, que va a financiar el terrorismo. Y lo más probable es que así sea, porque esos grupos, ya fueran las milicias que tienen dentro de Irak, Hezbollah o los hutíes, todos cumplieron su función durante esta guerra contra Irán, donde actuaban como una especie de fuerza avanzada, trabajando en coordinación como parte de la defensa de Irán. Así que una vez más, creo que tenemos que ser realistas y entender que los iraníes van a destinar parte de ese dinero a las arcas de sus grupos aliados. Ahora bien, también vimos, al comienzo de la administración Trump hasta febrero, que los iraníes, cuando quieren, pueden hacer que esos grupos no nos ataquen, porque ya lo hicieron. Durante toda la guerra de 12 días después de la operación Midnight Hammer, contuvieron a los grupos. No nos atacaron. Así que estamos hablando de actores racionales. De nuevo, se trata de aceptar el mundo tal como es. ¿Es algo bueno que Irán tenga todos esos grupos aliados? No, no lo es. Pero, ¿entendemos por qué los tiene? Creo que es bastante fácil entender por qué los tiene. Y los iraníes no se van a sentar a negociar a menos que de una forma u otra descongelemos los activos que bloqueamos después de abandonar el acuerdo nuclear, el JCPOA. Sí, y el propio presidente Trump dijo que, allí en el G7, dijo algo como, bueno, quiero decir, es su dinero, sí. Así que pareció dejar la puerta abierta a eso. Sí, creo que Trump simplemente tiene que apoyarse en eso y decir, soy un realista. Porque siempre le atacaban los neoconservadores y esa gente que nunca ha vivido en el mundo real. Ya sabes, ese momento clásico sobre Putin cuando dijeron, pero Putin es un asesino. Y él respondió, ¿tú crees que nosotros somos tan buenos? Eso fue puro Trump. Igual que cuando dijo, bueno, es su dinero. Y lo mismo cuando le preguntaron por los misiles balísticos iraníes, y contestó, pues claro que va a tener algunos, porque todos sus vecinos los tienen. Es puro sentido común, pero no se puede decir ese tipo de cosas en el mundo de la política exterior de Washington. Creo que lo que tiene que hacer es, una vez más, centrarse en lo esencial. Tenemos que reabrir el estrecho de Hormuz y tenemos que acabar con la guerra. Vamos a descongelar parte de los fondos. Si van a comprar soja y trigo estadounidenses o lo que sea, perfecto. Si los iraníes dicen que no lo van a hacer, pues vale, no pasa nada. Mientras se mantenga el alto el fuego y los estrechos sigan abiertos, que hagan con el dinero lo que quieran. Porque al final, si los iraníes cogen esos 300.000 millones y los usan solo para reforzar el régimen, eso en realidad les va a traer más problemas con su propia gente. Así que creo que tenemos que dejar que esto se desarrolle a largo plazo, según cuáles sean nuestros objetivos. Y de nuevo, mantenerlo muy sencillo, los estrechos están abiertos, mantengámoslos abiertos, evitemos que la guerra se reanude y hagamos todo lo posible para que se cumplan esos objetivos. Y eso es algo bueno para Estados Unidos. Y sí, en el proceso de hacerlo, conseguimos marcar un poco más de distancia entre nuestras políticas y las de Israel. Eso nos ayudará de cara al futuro. No estoy en absoluto en contra de Israel. Mantengámoslos como un Estado amigo, pero mantengamos nuestros intereses separados de los suyos, y cuando esos intereses se separen, que sigan su propio camino. Esa es más o menos mi posición sobre este tema. Y si eso ocurre como resultado de todo esto, puede ser algo suposible. Solo esperaremos ese. Sí, igual aquí, totalmente. Quiero decir, si algo han demostrado estos últimos 90 y pico días que hemos pasado, es que tenemos objetivos y resultados estratégicos muy, muy distintos a los de Israel. Y tenemos que empezar a afirmarnos como el líder y como un país independiente, que actúe en función de los intereses de nuestra propia gente y no de un gobierno extranjero, en este caso el de Israel. Así es, y espero que el presidente Trump cumpla con lo que dijo,
que nosotros somos el socio principal y ellos el socio menor, y que haga lo que tú sugieres. Ojalá esté escuchando y respalde esas palabras con acciones que beneficien a nuestro país. Pero tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla todo eso. Mientras tanto, muchísimas gracias por venir y compartir tus ideas hoy. Te lo agradecemos de verdad. Encantado de verte, tío. Gracias por invitarme. Siempre. Nos vemos muy pronto y también os agradecemos a vosotros. Tenemos algunos programas estupendos esta semana. Echad un vistazo a nuestra página web y veréis quién viene por aquí. Doug McGregor estará con nosotros, Larry Johnson como siempre, y Robert Barnes llegará más adelante esta semana. Muchos programas muy interesantes. Seguid atentos y nos vemos entonces en el Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros para que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. And share this with somebody you love.